Entonces, ¿cómo nos conocimos? A ver, ¿cuándo fue eso? A ver si recuerda la fecha. A ver si no me falla, fue en... Yo no le respondí al comienzo. Más que todo, lo bueno de esta aplicación, en corto les explico que y vi esa foto. Primero vi el mensaje, luego entro a la perfil y veo esa foto. Digo, y ese señor capaz tiene unos 35, 40 años. Me enamoré yo de ahí, dije, yo voy a venir a vivir acá en este país. Hola amigos, mi nombre es Vera, soy ucraniana y en este video quiero contarles la historia que todos quieren escuchar. Sí, hoy en este video les quiero presentar a mi esposo y contarles nuestra historia de amor, cómo nos conocimos, una historia completa, es una historia como una novela de Betty la Fea, les juro, tiene como 1.000.000 capítulos, pero vamos a tratar de resumir todo para contarles nuestra novela de amor, porque de seguro les va a gustar y a la final es lo que ustedes siempre me preguntan. Aquí les presento a mi esposo, como saben decir, afortunado. Se llama Alejandro, es un ecuatoriano de Ambato. No sé, ¿quieres alguna palabra decir a mis seguidores? No, que hola a todos, mucho gusto y... Los que no le conocen, porque en algunos videos sí ya salió. En algunos videos igual... En los anteriores, igual que estuvimos en El Salvador, ya salimos y contamos también nuestra historia, pero... Mejor dicho, empezamos a contar, pero no la acabamos porque es como una historia con muchas vueltas. Sí, la primera parte hicimos, pero el audio estaba... medio mal y no se escuchaba muy bien, pero ahora ya está todo, digamos, resuelto y se va a escuchar mejor para poderles contar. Entonces, ¿cómo nos conocimos? A ver, ¿cuándo fue eso? A ver si recuerda la fecha. A ver si no me falla, fue en 2017. ¿Sí? Sí, 2017. Vera vino a Ecuador de vacaciones y por cosas de la vida, por internet, digamos, nos conocimos antes, unos meses antes que viniera y ya... Pero no es que nos conocimos, solo nos como... Chateamos. Exactamente. Es que, bueno, Vera tiene muchos amigos latinos en su país, estudiaban ahí, en su iglesia, y todos le decían que tiene que conocer Ecuador. Es que había muchos de Ecuador y, mejor dicho, en este momento solo habían los ecuatorianos que me contaban que veías el país, la comida, etcétera, etcétera. Tenía amigos, novios ecuatorianos y entonces, pues... Tuve oportunidad de viajar a este país y así nos conocimos, como digo, mejor dicho, todavía no nos conocimos. Recién fui a Ecuador en 2017, fue como de visita, de turismo para conocer el país. En este momento yo no tenía nada pensado, planeado, tener novios, nada. Yo tenía mi relación en Ucrania, o sea, yo fui como turista, así de la nada. La gente que conocía allá solo era como para hacer amistad, a veces para que me ayuden en alguna cosa, pero de ahí no, nada aquí estaba para tener pareja o algo. ¿Cómo fue nuestro primer contacto? Sí, bueno, yo en Ecuador, bueno, hay una aplicación de viajeros. Mundial, una aplicación mundial. Que es de viajeros y yo estaba... Como ya llevaba varios años ahí, es como recibes extranjeros o tú también puedes ir al extranjero y esas personas te dan como, puede ser como alojamiento gratis o un tour o tan solo conocerse y... Mejor dicho, es como lugar donde los viajeros pueden comunicar y ayudar uno a otro. Exactamente, ayudar a viajeros. Y eso ya llevaba unos años y Vera Yo también sabía viajar antes de eso, no en Ecuador, pero en Ucrania, y usaba esa aplicación. Entonces, para ir a Ecuador también ahí puse que voy a ir a tales ciudades, por si alguien me puede ayudar con alojamiento, con algún tour, y así. Claro, yo vi su perfil, que ella iba a venir a Ecuador y yo le escribí. Le dije si es que quisiera le puedo ayudar porque yo vivo cerca de una ciudad muy turística y le escribí y era en inglés, sí, en inglés. Inglés y español. Inglés y español. Yo con mi inglés traducido ahí del Google Y yo Translate. con mi español cero.
Entonces igual dije, yo por mí dije de saber inglés, bueno, le escribí, le dije que si quiere puede venir y le podemos ayudar ahí con mi familia y ya ella solo estaba esperando a ver si responde bien y si no, no había problema al fin y al cabo. Y yo no le respondí al comienzo. Más que todo, lo bueno de esta aplicación, en corto les explico que cada persona tiene que pasar verificación, entonces algo seguro, y también todos los que quedan en tu casa te dejan la reseña y tú también puedes dejar la reseña en donde te quedas. Entonces cuando yo voy a casa de alguna persona, lo primero que leo, reviso siempre son las reseñas para no ir de mala suerte, como se dice. Vas donde no tiene alguien reseñas y es a la suerte. Ajá, entonces vi que tenía creo que más de 50, o sea, tenía muchísimas reseñas de muchos países, las personas que venían, y yo dije, ay sí, tiene buenas reseñas para tener anotado por si acaso. Entonces les escribo, pero también cuando entré a tu perfil y vi esa foto, primero vi el mensaje, luego entro a la perfil y veo esa foto y digo, y ese señor capaz tiene unos 35, 40 años que me escribe, y luego veo tiene 26, digo, pero es que puso la peor fotografía que podías encontrar. O sea, para mí estaba chévere esa o sea, foto, es chévere la foto, pero en esta foto se veía mucho más de lo que tiene la edad. El peinado, creo, no te ayudó. Creo que estaba muy así, bien abultado. Sí, entonces yo dije, bueno, por si acaso voy a tener en cuenta. Y entonces ya llegó las fechas que iba a venir Vera para Ecuador. Dijo que sí, me respondió, dijo que sí, y si puedo quedarme unos días, que iba a venir con un amigo. Yo dije, no hay problema, pueden venir. Y llegaron, nos encontramos en la ciudad de Baños, que los que son de Ecuador ya saben. Uno de los más turísticos. Lugares más turísticos. Yo estaba justamente con mis amigos, fuimos también ese día a pasear por ahí y ahí nos encontramos. Ahí nos recogieron ustedes para llevar a tu ciudad. Ahí le conocí, ella no hablaba, claro, en ese tiempo nada de español. O sea, entendía palabras y podría decir hola, gracias y resto en inglés y señas. Claro, igual ese momento solo nos comunicamos o con tu amigo decía algo y él te traducía, o si no, en el traductor hay un mensaje con el traductor. Uh-huh. Pero bueno, y así fue como la primera vez cuando nos vimos en persona, y yo dije, parece una persona como amable, tranquilo. Cuando llegamos a su casa, ahí estaba su mamá, que también me pareció una persona muy así amable, como le gusta recibir la gente. O sea, parecía una familia bonita, y yo dije, ay, bueno, qué suerte tengo que me tocó como una casa buena. Tranquila. Porque sí, a veces me pasaba cuando los dueños eran medios loquitos. Y yo quedé primera vez cuando llegué a tu casa, yo solo quedé por 2 noches. Sí. Ajá, y luego, o sea, tenía otros planes y fui ya. Claro, seguía mi viaje. Exactamente, seguía reconociendo Ecuador. Ajá, pero luego tenía unos problemas y le escribí por si acaso si me puede recibir por una semana en su casa, porque ya mismo se terminó mi viaje y todo. Entonces otra vez vine donde Alejandro, y ahí justo estos días creo que vino tu tía de España. Justo vino mi tía de España y aprovechamos y dije, bueno, si quieres ven, vamos a ir con mi familia. Sí, porque ellos tenían planeado como ya hacer viaje con su familia, y ya que me ofrecieron, yo que soy millonaria para decir que no me voy de mi cuenta. Bueno, y aprovechamos y conocí algunos lugares y allá nos fuimos un poco a poco. A la Amazonía. Ajá, y allá, como digo, ahí nos fuimos conociendo poco a poco, igual con señas, en el traductor, con el teléfono. Pero en esta ya un poquito más yo entendía, creo, en estos momentos. Más que entender, como ya entraste un poco en confianza. Ajá. Ya no eras como tan tímida, así como al comienzo, como que no decía nada, calladita, ya un poquito ya cogió de confianza. Ya. Sí, si ustedes piensan que soy así siempre media loca con la gente que no conozco, a veces soy, bueno, antes yo era más tímida, antes de tener el blog. Y bueno, ya pasaron los días, ya igual acabó su viaje de Vera, ya se fue y quedamos igual en contacto, nos hicimos como amigos, no buenos amigos, así. Conocidos diría yo en este momento.
Sí, Porque a mí me daba curiosidad cultura ecuatoriana, me sorprendió mucho el país, me enamoré yo de ahí, dije yo voy a venir a vivir acá en este país, no sabía lo que me metía porque se cumplieron mis palabras, así que cuidado con decir algo. Claro, igual a mí me quedó como curiosidad porque nunca había conocido a alguien de Ucrania y tampoco sabía dónde quedaba, no sabía nada prácticamente. Solo sabía que ella era de Ucrania y ahí busqué un poco y como que más o menos tuve una idea, pero de ahí nada. Sí, y nosotros de ahí cuando me fui seguíamos así de vez en cuando conversando y luego como seguíamos como cada mes, digamos, conversando un poco más, como más, no más detalles hablando, sino como así más de la vida, ya como haciéndose buenos Sí, amigos. claro, como sin darnos cuenta ya escribíamos Cada y rato, ajá. ya nos íbamos haciendo más amistad. Cuando regresé de Ecuador, yo seguía mi vida en Ucrania, o sea, trabajaba, estudiaba, todo, etcétera. La vida normal, como se dice. Y de repente una amiga de mi mamá me invita para trabajar en Turquía como animadora deportiva en un hotel. Eso ya fue en el 2018 ya. Sí, pero es como claro. Durante todo ese tiempo nosotros seguíamos chateando por internet. Yo con mi español un poco mejorando porque creo que después de medio año que estábamos escribiendo, yo a veces ya escribía yo sola, no usaba traductor, obvio que con errores de todo, pero yo ya podía, hasta a veces hacíamos unas llamadas y ya podría como algo de conversar. La verdad yo ni me acuerdo ya cómo era su español en ese tiempo, ya tantos años que ya se me hace difícil recordar cómo fue. Yo sí me recuerdo porque cada vez cuando teníamos llamada contigo yo estaba así, a ver, antes de eso tenía que repetir las palabras que recuerdo, tenía un cuaderno con las frases, a veces cuando él me preguntaba algo, como no era llamadas por video, es solo por el audio, yo así en mi cuaderno, a ver, me pregunto eso, ¿cómo le respondo? A ver, y que a veces trataba de leer, obvio que con errores y todo, pero ya poco a poco mejorando, ya podría por lo menos algo de contar de lo que pasó en mi vida. Y luego me ofrecieron un contrato de trabajo en Turquía como animadora deportiva en un hotel y pues me fui. Para todo el verano, ¿cuántos meses? No, era 7 meses era. Era un contrato de 7 meses y no sabía dónde me metía, era joven, me daba curiosidad de todo. Bueno, al final no me pasó nada malo. Era chévere ese tiempo, la verdad me ayudó mucho en la vida. Y también en Turquía pasó algo un punto de la vida donde cambió todo. Donde se cambió todo. Yo en ese tiempo, era en junio, junio yo hice un voluntariado, estaba en algunos países y uno de esos fue en Egipto. Yo estaba ahí. Y como sí. Egipto está al lado de Turquía. Imagínate estar de Ucrania a Ecuador. Y luego de Egipto parece Turquía. Como ir a otra ciudad, ¿no? Claro, decía, como ella me dijo, ven para acá, yo dije, no sé, como que decía. Y dudaba, imagínense, dudaba de venir a visitarme. Y yo dije, bueno, está bien, ya nos encontramos y no sé, hay como que ver a alguien después de tanto tiempo escribiendo así era como bonito. Emoción. Exactamente, emoción, ya, como dice, ya pasó algo, ya le dije a ver si quería ser mi novia. Y ahí que creen que pasó. Nada de malo. Bueno, yo dije que vamos a ver cómo va, porque uno vive en un país. Uno tal vez a veces se deja llevar por las emociones y no por emociones nada. Yo dije que sí, pero luego cuando solo estaba 10 días en Turquía, y yo seguía luego trabajando, él se fue a otros países de voluntario, pero eso les contamos en parte 2. Claro, como digo. Pero aquí lo que quiero decir que por estos 10 días, cuando te fuiste, yo me quedé como pensando, pues ¿y ahora? Él va de ahí regresar a su país, yo me regreso a mi país, sí me gané dinero, pero
no quisiera gastar todo lo que gané en Turquía para un vuelo a Ecuador porque es medio caro. Sí, era en estos tiempos. Ya después, como dice, en ese momento estábamos, como se dice, emocionados. Enamorados de luna de miel. Exacto. Y ya cuando nos fuimos, digamos, ya nos separamos otra vez, ahí nos pusimos a pensar, Ucrania y Ecuador, y esto cómo va. Como amigos, tranquilo, escribes claro. Bien, no pasa nada, pero ahora como dice ya, novios, algo, una relación. Como saben, no sé si en español saben decir, en Ucrania saben decir que tienes como mariposas en el estómago, ajá. Que estábamos así como enamorados. ¿Y ahora dónde nos metimos? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? En ese momento no teníamos, bueno, hasta ahora no tenemos tanto dinero, pero era más difícil en ese momento. Sí, porque ni uno ni otro tenía así como presupuestos. Exactamente. Pero como les digo, eso les contamos en la parte 2. Ahí va a seguir como el segundo capítulo de nuestras vueltas, porque ahí en el segundo capítulo va a ser una vuelta que nos cambió así la vida de un lado por otro. Las cosas que jamás esperaba, bueno, yo jamás esperaba en mi vida, jamás me imaginaba que eso va a pasar en mi vida. Pero y para que se queden, como para que vean la siguiente parte, ahí cuando vino una vez y luego otra vez, y ahí pasó de lo del COVID y ahí tuvo que quedarse porque justo llegó como 15 días antes, más o menos. No, pero tú ya estás viendo a la tercera parte, todavía falta la segunda. Bueno, ahí se quedó en pandemia en Ecuador, no pudo salir y ya. Ahí se cumplieron mis palabras cuando dije que quisiera vivir en Ecuador, así que cuidado cuando dicen algo con la boca porque luego se cumple. Y bueno amigos, aquí está la primera parte de nuestra historia de amor, cómo nos conocimos. Impresión, nuestro primer contacto, y escríbeme en los comentarios qué te parece comienzo de nuestra historia, porque de seguro no es algo típico que pasa en la vida de una pareja. A mí sobre todo era como normal, porque como decía, yo recibí bastantes hombres y mujeres y así mismo venían como ella, como decimos, gringas, y a veces sí quedábamos en contactos con algunas, pero ni por aquí. No. Claro, ni uno ni otro. O sea, yo al momento de ir a Ecuador, yo estaba en relaciones, tenía relaciones en Ucrania. Él hace poco soltero, acabó con su exnovia y estaba tranquilo, feliz de la vida. Feliz solo. De la vida, dice. Ahora, ¿qué estás? Pero en la versión soltera, ahora versión casado también. Sí, así que esperemos sus comentarios y ustedes esperan la segunda parte que pronto va a salir. También en los comentarios pueden dejar sus preguntas para nosotros que quisieran saber de relaciones internacionales, y poco a poco vamos a grabar videos sobre esto. ¿Qué pensaban sus papás y mis papás, su familia y mi familia? Oh, sí, eso es. Imagínate decir, mi novia es de Ucrania. ¿Y dónde está? En Ucrania. Sí, eso es para otro video que les vamos a contar cómo reaccionaron nuestras familiares a lo que tenemos una pareja así internacional.